Vamos a continuar con toda nuestra clase de la competencia perfecta. Y tenemos que retomar algo donde nos quedamos la clase pasada. En la clase pasada, en nuestro ejemplo, habíamos quedado en una posición en la que el precio, independientemente de la cantidad que se produzca, era un precio dado. Era un precio dado por el mercado. Y por esa razón, habíamos llegado a la conclusión que la condición de maximización de beneficios del mercado era el punto donde el ingreso marginal era igual al costo marginal, el mismo que estoy marcando con el punto A. En esa posición, habíamos señalado que encontrábamos una cantidad en la cual la empresa perfectamente competitiva lograba ese punto, obteniendo un nivel de costo medio tal que permitiera que se maximizaran los beneficios. ¿Sí? Hay que entender que cuando existen beneficios, tenemos que los beneficios, ahora sí en este caso, van a ser igual al precio menos el costo medio existente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se da esta razón? ¿Por qué las empresas perfectamente competitivas son precio aceptantes? Una cosa que vamos a ver en ese momento es que existe la demanda del mercado. Ya vimos cómo se determina la demanda del mercado a partir de que vimos toda la teoría de la utilidad, toda la teoría del consumidor. Y vemos que los consumidores, al fin de cuentas, se siguen comportando igual a medida que aumente el precio del bien. Los consumidores van a demandar menos de ese bien. ¿Sí? Eso va a ser igual. Eso va a seguir siendo la demanda de mercado. Pero hay un punto en el cual, al ser precios aceptantes, las empresas se van a enfrentar a una curva de demanda. ¿Y cuál es la curva de demanda a la que se enfrentan? A la curva de demanda es a la que el precio está dado. ¿Y por qué está dado? Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. De momento vamos a ver. Imagínense si la empresa da precios más elevados a este precio dado. ¿Qué va a ocurrir? La empresa no va a vender. Así de sencillo. La empresa no va a vender. Si la empresa empieza a vender a precios más elevados que el resto de las empresas, no vende. No va a llegar a nada. Nadie le va a comprar. Si la empresa vende a precios por abajo del mercado, puede convertirse en un acaparador del mercado. Eso es demasiado contrario a este concepto de la competencia perfecta. Convertirse en un acaparador. Y eso las otras empresas no lo van a aceptar. Entonces esa empresa va a tener problemas. ¿Con qué? ¿Con quién? Con el mercado. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Es muy sencillo. ¿Sí? Es demasiado sencillo.
Si fija ese precio, P asterisco, como aquí vemos, podrá vender la cantidad que desee. O sea, esa es la idea que tiene la empresa. Podrá vender la cantidad que desee. Por eso está esa línea horizontal en el primer gráfico. Esa es la idea que va a tener. Podrá vender cualquier cantidad. Por tanto, el precio de mercado, esa línea horizontal que ahí vemos, va a ser independiente de las unidades vendidas que logre vender. En este caso, de nuestro Y asterisco. Si vende menos de ese Y asterisco, el precio no va a cambiar. Si vende más de ese Y asterisco, el precio no va a cambiar. Eso es definitivo. El precio no va a cambiar. El precio de mercado va a ser independiente de lo que va a vender. Pero también el precio va a ser independiente del nivel de producción. Y eso lo vimos en las tablas la clase pasada. El precio va a ser independiente del nivel de producción, cualquiera que sea la cantidad que desea vender. ¿Sí? Y eso lo vimos en la tabla, y eso lo vimos y eso lo vimos también en la tarea, en esta tarea 6 que acaban de entregar, de los costos y los beneficios. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? En este caso, cuando hablamos de la demanda de mercado, como tal, se está midiendo esa relación que les digo, entre lo que es esa relación que tienen los consumidores entre el precio y la producción. Entre aumenta el precio, los consumidores van a demandar menor cantidad. Pero la demanda a la que se está enfrentando la empresa está midiendo la relación entre el precio de mercado y la producción de las empresas de ese mismo mercado en específico como tal. Por tanto, eso es importante para cobrar un precio fijo. Y entonces la pregunta aquí, ¿cómo podemos fijar esa curva de oferta? Ya nosotros hemos visto una parte de que esta curva de oferta es la curva de costo marginal cuando empieza a superar a la curva del costo variable medio que llega a su punto mínimo. Pero ahora lo vamos a ver con un poquito de más detenimiento. Bien, partamos de una idea básica, de una idea ya muy conocida. Tenemos la función de los beneficios, ¿sí? Donde tenemos a los ingresos bajo la competencia perfecta, el precio por la cantidad producida, menos los costos. Aquí lo ponemos en términos de una función de costos, en el cual depende de la cantidad producida. Obviamente, ¿cuál es la condición de maximización de beneficios? En que los ingresos marginales, que son igual al precio, son igual a los costos marginales, donde los costos marginales, obviamente, son igual a los costos. Mide los cambios de los costos a medida que cambia la producción, ¿sí? En este caso, si tengo una función de ingresos, que es el precio por la cantidad vendida, entonces la variación del ingreso se debe a la variación de la cantidad que se está produciendo. ¿Por qué?
Porque ya lo hemos dicho, el precio está dado. El precio no va a cambiar. El precio es independientemente de la cantidad vendida. El precio es independientemente de la cantidad producida. El precio es independiente de la cantidad que se desea vender. Por eso es la que no cambia. Si cambia el ingreso es porque cambia la cantidad producida que se desea vender. Por tanto, si conocemos que el ingreso marginal es la variación del ingreso a medida que varía la cantidad producida o la cantidad vendida, por tanto, el ingreso marginal es igual al precio. Y en el caso de la competencia perfecta, el ingreso marginal es el precio. Y la condición de maximización de beneficios es que el precio es igual al costo marginal. Donde el costo marginal, efectivamente, es la variación, ya les reitero, del costo a medida que cambia la cantidad producida. Por tanto, si el precio es más alto que el costo marginal, si el precio es más alto que el coste marginal, correspondiente a un nivel de producción, la empresa va a elevar sus beneficios produciendo una mayor cantidad del bien Y. ¿Esto qué implica? Si estamos diciendo que el precio es más alto que el costo marginal, entonces va a indicar que el precio menos el costo marginal va a tener un signo positivo, como el caso del precio mayor al costo medio. ¿Sí? El precio va a ser más elevado que el costo marginal y este va a implicar que su diferencia va a tener un signo positivo. Por lo que al aumentar la producción, ¿sí? Al aumentar la producción, va a mantener este signo positivo. Y si vemos, entre este es 1, y vemos aquí nuevamente el concepto del ingreso marginal, ¿sí? El concepto del ingreso marginal, el concepto de la variación del ingreso, ¿sí? En este caso. Entonces, el incremento del ingreso debido a que aumenta la producción, ¿sí? Debido a esa producción adicional que se está dando, va a ser mayor que los costos. Y esto está implicando que los beneficios de la empresa están aumentando. O imagínense si los precios fueran menores al costo marginal. Entonces, para incrementar los beneficios, se tendría que reducir la producción. Mientras los precios sean mayores que el costo marginal, para aumentar los beneficios, se tendría que aumentar la producción. Y si los precios son menores, tendría que reducir la producción. ¿Ok? Seguimos adelante. Muy bien, para rescatar toda esta idea. Sabemos muy bien que en el corto plazo, aunque no se produzca nada, siguen existiendo costos fijos. Al seguir existiendo estos costos fijos, aunque no se produzca nada, el beneficio pues realmente no es ningún beneficio, son pérdidas y las pérdidas corresponden a estos costos fijos. Por tanto, ¿y por qué razón? Porque si tenemos que los ingresos, que los beneficios son los ingresos menos los costos, y los costos se dividen en los costos fijos menos los costos variables, entonces, ¿qué estaría implicando? Producir menos. Estaría implicando que el valor negativo, este valor de las pérdidas por los costos fijos, son mayores a los beneficios que pudieran tenerse o pueden tenerse.
Es un decir. En este caso, cuando esto ocurre, pues entonces hay una condición de cierre. ¿Por qué se tiene que dar esta condición de cierre? Si reordenamos estos costos fijos que están restando al otro lado van a sumar, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces las pérdidas se están dando porque los costos variables son mayores a los ingresos. O mejor dicho, el costo variable medio es mayor que el precio. Entonces lo que se está diciendo es que los ingresos derivados de la venta de la producción no están cubriendo para nada los costos variables. Entonces, es mejor cerrar. Es mejor cerrar. Por tanto, y disculpen que se me interrumpo entre su pantalla y el pizarrón, por tanto, para que existan costos, para que exista una curva de oferta, la curva de oferta va a ser una pendiente positiva. En la competencia perfecta, la curva de oferta debe de tener una pendiente positiva. Y esto implica cuando el costo marginal supera a la curva de costos variables medios. Y lo pinto de diferentes colores para que se entienda. ¿Sí? Supongamos que hay dos niveles de producción iguales a los costos marginales antes de que éste supere a la curva de costo variable medio. Si eso ocurre, aquí encontramos una situación en que el costo marginal resulta ser negativo. Aquí empieza ligeramente a subir el costo marginal. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Eso qué nos está obligando? Que aunque tenemos ahí dos niveles de producción, Y1 y Y2, que son iguales al costo marginal, entonces tendríamos la fuerza, la cantidad ofrecida para maximizar el beneficio, es decir, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, solo puede encontrarse en la parte ascendente de este costo marginal. Por eso es que es la curva de oferta, la curva de costo marginal en su forma ascendente, es la curva de oferta de la empresa cuando el costo marginal supera al costo variable medio, porque es el punto en que los ingresos derivados de la venta de la producción empiezan a cubrir a los costos variables. Ese es el punto. Ese es lo que se está indicando. Y por tanto, el fenómeno de los bienes Giffen no puede darse en las curvas de oferta. Es decir, descartemos curvas de oferta con pendiente negativa. No se puede dar, ¿sí? Esta situación. Por tanto, eso es lo que tenemos en este momento. Solamente se puede dar bajo esta condición. Y por tanto, aquí podemos decir otra cosa como tal. El precio del mercado, aquí expuesto, es precisamente el costo marginal. ¿Sí? Es decir, como tal. Y con esto prácticamente acabamos. Nada más
para poner el ejemplo de esto que se está señalando. Muy bien. Como se dijo, el costo marginal es el precio. El punto de equilibrio nos dice que la oferta es igual a la demanda. Y eso lo vamos a ver más la siguiente clase, nuestra clase número 14, la siguiente. Pero de momento, aquí tenemos que el precio es igual al ingreso marginal. Y la condición de maximización del beneficio nos dice que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y hemos rematado que el costo marginal es el precio. Supongamos que una empresa tiene un precio dado de 20. Se enfrenta a un precio de 20. Y tiene una tecnología que le implica un costo, una función de costos de y cuadrada menos 4y más 12. Obviamente los 12 terminan siendo los costos fijos. Si determinamos el costo marginal, que al fin de cuentas es la derivada de la función de costos con respecto a la cantidad producida, entonces esta función de costos se convierte, derivándola, se convierte en 2y menos 4. Como tenemos la condición de maximización de beneficios, entonces 20 es igual a 2y menos 4. Obviamente el 4 que está restando va a pasar a sumar, el 2 que está multiplicando vas a dividir 24 entre 2, va a ser 12. Entonces, esa es la cantidad en la cual se está maximizando el beneficio. Si lo aplicamos, obviamente, en la función de ingresos, el precio por la cantidad 20 por 12 nos va a dar 240. Esos son los ingresos. Mientras que si lo aplicamos en nuestra función de costos, 12 al cuadrado de 144, 4 por 12, 48, más 12, y al hacer esta operación, 144 menos 48 más 12 nos va a dar 108. Aquí vemos que los ingresos son mayores que los costos y por tanto sí vamos a tener beneficios. Si lo vemos desde este punto de vista, 10, 108 entre 12 nos va a dar una cantidad menor que 20, es decir, van a existir beneficios, ¿sí? Van a existir beneficios. Por tanto, los beneficios van a ser 132. Puede que venga un ejercicio así en las tareas, o una serie de ejercicios similares en las tareas, en la tarea número 7. Muy bien, ya con esto acabamos nuestra clase de